el sentimiento de desvalorización o de la no suficiencia es un mito que nos atraviesa como humanos, no como familia solo, como humanos. Desde varias generaciones hasta ahora, lo que cada persona siente que es su desvalorización, si es la autocrítica mayormente porque nada le es suficiente, por ejemplo, o siente que tiene que acumular porque vive que cada vez más es mejor, ¿no? Porque esos son los pilares de la desvalorización y todo lo que tenga que ver con las creencias inconscientes que existen en la cultura, ¿no? Todos somos responsables, ¿está?, de lo que entregamos al mundo. Sin duda. Y lo que entregamos, esto no éramos conscientes que los pensamientos es también una forma de entrega poderosa al mundo. O Por sea que de ejemplo, alguna el forma, tener pensamientos negativos también es abusarse de uno. Pero cuando la persona se permite abrir su corazón, entonces ve otro nivel de conciencia, el nivel de conciencia donde todo lo rige el amor. Y en ese nivel de conciencia eh, se puede tener una aceptación en realidad, es la única, que es lo que cada uno estaba viviendo y por qué lo estaba haciendo, digamos, ¿no? Eso es lo que se puede mirar, eh, lo transgeneracional. bueno, Marta, por fin, aquí estamos, en Mundo Interior. Oye, ante Hola, todo, Johnny. gracias por venir a Mundo Interior. Es un lujo tenerte aquí. Gracias para mí por invitarme. De verdad es un placer estar. Gracias. Muchísimas gracias, Bueno, Johnny. hemos de saludar a Ray Gilabert y la Escuela Menta, que es la que nos ha facilitado tu contacto. Y la verdad es que eres como una perla, o sea, no apareces en las redes sociales, llevas 30 y pico. ¿Cuántos años llevas en todo esto? ¿30, 40, 50? ¿Cuánto tiempo Sí, llevas? sí, sin descubrir completamente mi edad, pero sí, más de 35 años trabajando en todo lo que se le llama, podríamos decirle, espiritualidad. Sí, de Qué verdad que bueno. sí. Pero bueno, Y como no soy tan fan de las redes, puede ser eso, tal vez, ¿no? O bueno, bueno, lo no que me he pasa, eso más ocupado. que ser o no ser fan, es un lujo, ¿no? Porque qué poca gente gente que trabaje, ¿no? En todo este tipo de historias puede prescindir de las redes sociales. Es un placer. ¿Cómo lo haces? En realidad siempre he trabajado con lo que se llamó y se sigue llamando el boca a boca. De verdad que ha sido así y siempre las puertas se han abierto. eh, de verdad que es así, es algo que también trabajo, por supuesto, con geometrías sagradas especiales para que los campos lumínicos de cada lugar eh, puedan ser visitados. Sí, eso es Ah, qué verdad. bueno. Sí, sí, Bueno, sí. eso va a ser un gran tema para nosotros. Pero bueno, Ahora antes de puedo empezar, después contarte. Así es, puedo contarte claro que algo. sí. Ujú. Bueno, antes de nada, como entiendo que prácticamente nadie te va a conocer de nuestra audiencia, ¿cómo acaba una licenciada en Administración y un doctorando en Ciencias Económicas trabajando en constelaciones familiares y terapia personal individual? ¿Cómo ocurrió eso? Mira, yo creo que estas cosas se traen por naturaleza, todos lo tenemos. Y hay veces, ahora se dice mucho más fácil esto de salir del armario. Eh, a mí me tocó salir mucho tiempo antes porque si bien trabajaba para el gobierno argentino en el Ministerio de Economía, siempre me consideraban la rara, pero cuando a alguien le pasaba algo, le decían, anda a preguntarle a Marta que seguramente algo te va a decir, porque siempre hice naturismo, macrobiótica, meditación. Yo tenía 21 años y ya estaba en un grupo de meditación que habíamos formado para poder
bueno, nos encontrábamos con esto que parecía tan raro. En aquella época, hasta lo que se llama Reiki hoy, que no es que lo practico, pero Mm, es una muy buena técnica y aún así eso era rarísimo. Así que luego fui dejando partes de las ciencias económicas de lo que tenía que ver con el trabajo con empresas o el asesoramiento gubernamental, que era lo que hacía, para quedarme solo con la docencia. Digamos, estaba dando en aquella época en la escuela de negocios de la universidad y bueno, ayudaba a aquellos que hacían magíster o, ¿sí? A preparar sus tesis doctorales o de- de maestría, en realidad se llama aquí, ¿no? mm, Y me quedé con la docencia y ya comencé un camino que era el testeo muscular. O sea que hace muchos años el testeo muscular es preguntarle al cuerpo qué es lo que cada persona necesita. Uno mismo se puede preguntar y después vamos a ir mm, ampliando, si te parece ese sí, tema. Pero así uno va caminando, digo yo, cuando se deja guiar por el alma, va caminando por las distintas cosas que uno va necesitando, estudiando, perfeccionándose, practicándolo, en mi caso conmigo misma, mucho, para después luego comenzar a atender, digamos, ¿no? mm, Y comencé casi como había terminado la formación en Touch for Helps o 3-in-1 Concepts, como se llama todo lo que tiene que ver con el testeo muscular, o por lo menos las ramas que yo hice, y las de Brenshin. Y una amiga que vivía en Ushuaia me invita a que la visite, porque ella se había casado y entonces, bueno, yo no había podido asistir al casamiento. Y bueno, y voy a visitarla, viviendo ya en Buenos Aires, y bueno, le muestro, digamos, las nuevas técnicas que conocía, y a partir de ahí no paré más de ir a Ushuaia. qué Por increíble. casi 25 años trabajé 10 días al año, porque bueno, yo necesitaba estar en Buenos Aires, así que hacía 20 días y 10 días o 12 días en Ushuaia. Iba y volvía, son muchos kilómetros desde Buenos Aires y en avión son 3 horas y media como mínimo 5. Y sí, Argentina tiene sus dimensiones. Y bueno, y fui trabajando en Ushuaia por muchísimos años y bueno, así es como se va transitando, digamos, de una profesión a otra. Ya luego Mm, dejé la docencia porque no lo podía hacer, así que era mi único lazo o nexo con las ciencias económicas, digamos. qué bueno. Mm, Y algo, y de repente llegas a las constelaciones familiares, llegas a Hellinger en persona, ni más ni menos, sí, y te sí, atrapó. sí. Sí, después de hacer muchos años estas técnicas de preguntarle al cuerpo en el testeo muscular, me fui perfeccionando en geometrías sagradas y constelaciones familiares y fue de verdad, es un viaje de ida, es un viaje de ida. Las constelaciones familiares amplían tanto el campo de mirada, ¿no? De una problemática que, que bueno, de verdad es un encuentro con, podría decir, con otros niveles, ¿no? De conciencias, como le llama David R. Hawkins. Eh, y por supuesto tuve la suerte, el placer en aquella época que Bert venía a Argentina, así que me formé con él aquí en Argentina, primero en el Centro Hellinger de Argentina, y cuando venía a ver podía, de verdad, un placer tenerlo. Y bueno, luego después también hice la formación en México con él, así que bueno, lo traté de seguir en cuanto podía para seguir formándome, porque
De verdad que sí, siento que haber aprovechado aquel momento fue un verdadero lujo, eso. Qué También, por bueno, supuesto, que hay otros formadores muy, muy, digamos, importantes, ¿no? O sea, tanto aquí en Argentina como también ahí en España. Y bueno, y todos venían a formarse con él, digamos. Cada evento de ver, que estamos hablando de 400 personas o más, guau, ¿no? Se hacía en teatros y se venía de todos lados, ¿no? Tanto de España, digamos, hoy los grandes formadores de España como Joan Garriga o en el caso de La Montera, bueno, venían a Argentina porque, bueno, cada evento que él hacía, que eran unos 4 o 5 días, de verdad eran imperdibles, imperdibles, de verdad, qué bueno, qué imperdibles. bueno. Sí. Bueno, repasando un poco tu trayectoria, ya sabes que hemos hablado muchísimo de aquí de constelaciones familiares, ¿no? De hecho, tenemos una lista en el portal dedicado específicamente a constelaciones, ¿no? Sin embargo, cuando he estado conociéndote o conociendo tu trayectoria, a mí me ha impactado muchísimo, para bien, que tú incorporas de una forma tremendamente explícita los planos energéticos, ¿no? Eh, dentro de la constelación y dentro de la construcción o deconstrucción o el reconocimiento del ser, ¿no? Y Ujú. ese es un giro como que, bueno, uno se lo puede esperar, ¿no? Porque las constelaciones familiares siempre tienen ese aura de pasa algo mágico en la sala, que viene de otro lado, pero tú lo llevas como de una forma muy directa. Eh, ¿Cómo surgió todo eso? Mira, cuando uno trabaja y acepta que vivimos en distintos niveles de conciencia, dependiendo de cada momento, situaciones o trabajo que cada uno haga y permita a su alma florecer, por decirlo de alguna manera, las constelaciones también dan la posibilidad de poder mirar en una misma constelación distintos planos, pero es muy importante, distintos planos que pueden ser, uno ve a la persona con lo que está viviendo en su 2D, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el sufrimiento, con la problemática, de cómo lo vive, de cómo a veces el corazón solo ve lo que estos ojos ven, ¿no? Pero cuando la persona se permite abrir su corazón, entonces ve otro nivel de conciencia, el nivel de conciencia donde todo lo rige el amor. Y en ese nivel de conciencia eh, se puede tener una aceptación en realidad, es la única, que es lo que cada uno estaba viviendo y por qué lo estaba haciendo, digamos, ¿no? Eso es lo que se puede mirar, eh, lo transgeneracional, lo que rige detrás de cada acto de persona. Y, y uno como constelador, y ve esos planos y también ve otros planos, pero también hay que, a ver cómo puedo decir, hay que ser muy cauteloso porque el consultante es el que, aunque uno pueda estar viendo otras cosas, en realidad muchísimas veces no debe decirlo. Porque ¿sí? Si uno ve que el consultante solamente está en la problemática y con el sufrimiento y en su estado más, ¿cómo podría decir? Más duro, porque es el de mayor sufrimiento, ¿está? Eh, Uno no es nadie para abrirle otros lugares de conciencia, pero eso no quiere decir que no existan. Y por suerte, cada día más los consultantes pueden recibir, abrir su corazón y poder ver, sentir, más que ver no es con estos ojos cuando yo digo ver, sino es ver y sentir.
esa amplitud que solo lo da el corazón, que solo lo da cuando nos abrimos a algo nuevo. Y es donde vemos las verdades, por decirlo de alguna manera, pero no la verdad que estamos acostumbrados nosotros, sino una verdad mayor, la verdad del amor incondicional. Sin Pero lugar a dudas, claro que sí. eso fue otro trabajo diferente, digamos, ¿no? Pero esto es así. Sí, cuando uno se abre, por eso las personas cuando recién van por primera vez a un taller de constelaciones, muchos no pueden, en algunos casos pueden no entender. En cambio, los chicos jóvenes es una genialidad, porque ellos están siempre en los distintos niveles de conciencia. Es una Qué bueno. generación, ¿no? Como la mía, donde solo se adquirió a través de la meditación o a través de retiros de silencio, donde uno pudo ampliar su nivel de conciencia y permitirse que no es solo este cuerpo, no es solo lo que veo. Por ejemplo, en algo más habitual, vamos a ponerlo en algo que todo el mundo seguramente lo vivió. Cuando tú estás en un bosque o en un lugar de naturaleza a pleno, ¿sí? Uno puede estar, por ejemplo, sentado mirando los árboles, mirando el sol como pasa por entre los árboles, mirando, no sé, la montaña o digamos, la naturaleza que se presenta enfrente. Pero yo estoy aquí como observador y solo veo la naturaleza allá, que me rodea. Cuando entramos en otro plano de conciencia, yo puedo darme cuenta y sentir que soy parte de ese paisaje. Mm. Que no es que lo estoy viendo. Yo también pertenezco e interactúo con ese paisaje. ¿Se Mm. entiende? Eso es otro nivel de conciencia en lo habitual, en ir simplemente a la naturaleza, ¿no? Eh, la pregunta es en qué porcentaje, ¿no? Y si volvemos a las constelaciones, una pregunta tremendamente genérica. ¿Cuánto es, en una constelación familiar, qué parte hay de Ujú. mi propia programación, la que yo he podido desarrollar o comprar de otros sitios que no sea de la familia, y cuánto hay de la familia, ¿no? De ese egregor familiar que se crea, de ese campo mm, energético, transgeneracional? ¿Te atreverías a dar un porcentaje? O algo genérico, ¿no? La mayoría es de familia, la minoría, mitad y mitad. Dicho de otra manera, Eh, ¿cuánto nos influye realmente la familia según tu experiencia? Primero necesitaría decir que hay una resonancia con el entorno, Mm. ¿está? El entorno entendido como la naturaleza, como lo que estaba diciendo, pero también la cultura. ¿Mm? Eh, Hay una resonancia, obviamente, personal y el trabajo que cada uno hace consigo mismo, porque no es lo mismo alguien que no, que no está mirando su vida, digamos, a aquel que sí está mirando su vida y hacerse responsable de sus actos. Y cómo sus actos interactúan con el entorno. Y sus actos y sus pensamientos, no solo sus acciones, Mm. ¿no? Sino cómo mis pensamientos actúan en el entorno. Entonces digo, de eso depende también el trabajo. Cada trabajo tiene como diríamos, su frecuencia de resolución. Y también, por supuesto, en esta resonancia con el entorno, obviamente está lo que es la familia, y todo lo que tiene que ver con lo transgeneracional. Pero dentro de esto transgeneracional, eh,
todos los traumas que no solo vivieron la familia, sino el lugar, la tierra, porque nunca debemos olvidarnos del todo. No es solo la familia, sino no es lo mismo vivir en España, ¿y está? Que vivir en Argentina. Entonces, no sé si te podría dar un porcentaje de cada cosa, de verdad no lo sé. No, no me animaría a decir esto, ¿sí? Sin embargo, el resultado sí que sale, ¿no? En una constelación, sí que se puede Sí, ver el efecto en el consultante, ¿no? ¿Los llamáis consultantes a los que le hacéis para constelaciones? mí sí. Sí, para mí Consultante. sí. Ujú. Por cierto, que me he Em, enterado, antes de que sigas, que vas a estar aquí en noviembre, ¿no? Aceptando consultantes. Vas a hacer un módulo en Menta y ahí vais a traer a gente de fuera, ¿no? A voluntarios que se dejen consultar. ¿Es así? en el 9 y 10 de noviembre he sido gentilmente invitada por Menta para que pueda dar un taller sobre la desvalorización y el efecto y el desequilibrio que produce tanto físico, emocional y mental, digamos, ¿no? Ah, qué Va a interesante. ser eso es un taller de 2 días y que una parte va a estar abierta al público en general para que pueda estar. Se está Mm, también organizando otro taller que todavía no está bien definida la fecha, por eso no la digo, pero que va a ser la semana antes o la semana después. Eh, También va a haber un taller abierto de constelaciones al público, tanto empresariales como constelaciones personales o familiares. Sí, qué sí, bueno. gracias. Lo haréis allí en Aspa, Alicante, ¿no? Donde está Menta ahora mismo. Sí, sí, exactamente. Sí, va a ser Perfecto. en Alicante, ahí en Menta, en las instalaciones de Menta. Sí, sí, así es. Bueno, pues os pondremos abajo en la descripción las fechas y la web de Menta para los que queréis asistir. Ya os diremos ahí abajo exactamente dónde está. Qué bueno. Bueno, desvalorización. O sea, es que ese es un temazo, ¿no? Sí, sí, Adelántanos sí, algo. eh, es muy importante porque vivimos con este desequilibrio que produce generacionalmente la desvalorización. Entonces, poder trabajar eh, desde, desde varias generaciones hasta ahora, lo que cada persona siente que es su desvalorización, si es la autocrítica mayormente o es, digamos, eh, porque nada le es suficiente, por ejemplo, o siente que tiene que acumular porque vive que cada vez más es mejor, ¿no? Porque esos son los pilares de la desvalorización y todo lo que tenga que ver con eh, las creencias inconscientes que existen en la cultura, ¿no? O, o bueno, o hay otra forma que las personas dicen, bueno, no, esto me tocó a mí, así me toca la vida, ¿no? O así son las cosas y no se pueden cambiar, ¿no? Como una creencia ya férrea, consciente. Y eso tiene que ver con un mito, a lo que yo le llamo el mito, ¿no? De la no suficiencia, donde, donde ahí comienza uno grande de los pilares de la desvalorización, que se muestra de distintas maneras, por supuesto, ¿no? El juzgarse, la vergüenza, bueno, el descreimiento, digamos, de que estas cosas no son para mí, son para ver, lo veo afuera, ¿no? Como que lo veo en el televisor del otro, ¿no? Y no lo puedo ver en mí, tal cosa, el no permitirme, el no reconocer los propios logros, por ejemplo, ¿no? Cosas que van en distintas direcciones, ¿no? Porque cuando comenzamos a reconocer, por ejemplo, logros
que animarse, porque hay que animarse a reconocer los logros, cuando toda tal vez la familia, porque no nos olvidemos que estamos dentro de un contexto, donde toda la familia o el barrio o, no sé, la ciudad o el país, ¿no? Va patas arriba o patas abajo, ¿no? Uno poder decir que las cosas te van bien no es nada fácil y es reconocer que de verdad tenés un logro, porque si no, bueno, vas a tratar de equipararte en esto. Sí, perdón, que me Sí, no, querías no, no, preguntar no, algo. sigue, sigue, porque acabo de desarrollar que tengo ahí una pregunta a la espera. ¿Has terminado ya? No, Sí. no, puedo. Sí, sí, dime. ¿De dónde viene esa desvalorización? ¿Por qué no desvalorizamos tanto? ¿Por qué nos es tan difícil aceptar los logros? Mira, por eso es importante trabajarlo transgeneracionalmente, porque cuando comenzamos a hacer, ¿m? Como sé, por ejemplo, en el caso de las personas que están estudiando en Menta, que ya han comenzado con un trabajo profundo del árbol genealógico, entonces es muy importante tomar esa información y comenzar dentro del árbol genealógico a ver transgeneracionalmente la desvalorización. En cada una de sus ítems que se puedan poner para el grupo, porque eso lo establece el grupo, que hay parámetros que se van estableciendo y a partir de ahí comenzar a trabajar, porque a veces no necesariamente, por ejemplo, no sé, digo la autocrítica, ¿no? O el juicio negativo hacia uno mismo, puede que en la generación anterior no estuvo expuesto, Ujú, ¿sí? Pero sí estuvo expuesto 2 generaciones para atrás, donde, donde la abuela materna o el abuelo paterno, no sé, alguien era claramente lo exponía. Pero eso no quiere decir que no existió después, ¿no? Hasta llegar a uno. ujú, Entonces, lo que se hace es buscar dónde está, a través del método de constelaciones que tenemos la suerte de, podemos trabajarlo por el árbol genealógico por un lado, pero después en una constelación o en un ejercicio constelatorio se puede ver claramente dónde está ese impacto y cómo me afecta a mí aquí y ahora. Porque este es el detalle, ¿no? Es ver qué me está pasando a mí aquí ahora y por qué no estoy logrando salir de ese circuito de juzgarte negativamente, digo, ¿no? O de no reconocer logros. Entonces, ujú. muchas veces se ve que, por ejemplo, en el caso de logros, es, eh, se ha tenido, por ejemplo, puede ser una familia, digamos, aquí tiene mucho que ver también lo que es religioso, ¿m? Porque cuando, por ejemplo, en otro orden de cosas, en una familia de muy poco poder adquisitivo, pero a su vez emocionalmente sentirse pobres, ¿m? Ujú. No suficientes, económicamente era la diferencia, porque muchas veces hay familias que son económicamente con un poder adquisitivo más bajo, pero tienen otros valores que quedaron sepultados bajo eso mismo, ¿no? Como de Ajá. empobrecimiento también de valores. Y lo que se trata acá es ver que cada familia de verdad tiene valores que son absolutamente propios. Eso es lo que ha Sin sucedido duda. culturalmente. No lo sé por qué, no lo sé por qué, de verdad no lo sé. Pero es como si la no suficiencia en una cosa
que también es un juicio, ¿está? La no suficiencia es un juicio, pudiera tapar todos los demás valores que ha tenido esa familia. Tan potente es la no suficiencia. Sí, porque esto ya no es de una familia, esto es cultural, ¿está? Esto Mm. es, esto se trata del todo, del mundo. Esto no es Fíjate que algo que nos pertenece a la familia, de lo que estamos hablando. El sentimiento de desvalorización o de la no suficiencia es un mito que nos atraviesa como humanos, no como familia solo, como humanos. ¿Y tú crees que ese es un programa que ha sido implantado o es un subproducto de esa cultura del éxito que todos hemos mamado, ¿no? De tienes que llegar más lejos, tienes que, y por lo tanto puedes lograrlo o no, ¿no? Con lo cual yo puedo empujar esa no suficiencia de forma proactiva, hablo de Ujú. ingeniería social, ¿eh? Sí, O sí. lo puedo producir como subproducto de los que no llegan a ese objetivo, que obviamente no van a ser todos, porque para eso primero es uno que gana y como dicen en Fórmula Uno, ¿no? El segundo que llega a la meta es el primero de los perdedores. Y es Fórmula Uno y es un deporte donde se maximiza la individualidad, ¿no? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es de las Mm, dos? Mira, yo te diría, eh, utilizando las palabras de David Lee Hawkins, que él lo llamó lo que es la realidad social creativa, Ujú. y donde eh, él hace hincapié en cómo los pensamientos de cada ser humano afectan al todo. Cada pensamiento crea esa realidad. No hay algo que uno diga, eh, no somos responsables. Sí, lo somos, todos somos responsables, ¿está? De lo que entregamos al mundo. Sin duda. Y lo que entregamos, esto no éramos conscientes que los pensamientos es también una forma de entrega poderosa al mundo y que Bien, cambia una realidad. Hoy lo pero esos tenemos pensamientos... súper claro eso. ¿Eh? No, no, eso está claro, pero esos Es pensamientos que vienen producidos por una programación previa, que puede ser propia o ajena, ¿no? O sea, puede ser que yo me la he construido a mí mismo, o puede ser que viene de la cultura, o de la familia, o del entorno social, o de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, ahí sí, está sí, la gran sí. duda, ¿no? Bueno, se habla de implantación, de que todo lleva, lo que sí lleva a, a una mayor desvalorización, y esto sí es algo que se fue generando, sea porque se implantó o porque también nosotros somos responsables, porque decir que algo se implantó, cuidado, no nos quita una responsabilidad que sí tenemos, y ese Mm, es el hecho de que de tener más es mejor, más es mejor. Entonces necesito estar cada día más bella, cada día más delgada, cada día más no sé qué, ¿no? O cada día tengo que comprarme un auto nuevo, cada día, no digo cada día, pero digo, este no sirve, esto no, o lo que fuere. Es más y más es mejor. Y ni hablar del dinero, por supuesto que está, pero es eh, determinadas logros parecieran que no alcanzan, porque ahí está la desvalorización. No logramos impregnarle la misma cantidad de energía a un logro que a una desvalorización. mm. Si tú observas el tiempo, y el tiempo es oro, ¿está? El tiempo y
La dedicación que le ponemos a los pensamientos o que se le pone a los pensamientos de desvalorización te tienen toda una tarde o todo un día si no lo controlas. Mm, sin duda. En cambio, ¿cuánto tiempo, cuánta energía le dedicamos a un logro, por ejemplo? Muchísima Somos menos, capaces sin de lugar a felicitarnos, de abrazarnos, de decirnos, ¿no? Varios días, lo lograste, buenísimo. ¿Me entiendes lo que digo? sin lugar a Y dudas, ni vamos, hablar sin del lugar a logro dudas. propio como así el logro del otro, ¿no? El tiempo que le dedicamos y el foco que es tan importante a la hora de crear esta realidad social creativa que le llamaba David R. Hawkins, tiene que ver con esto. Tiene que ver que tenemos que ser conscientes, y esto me parece que por lo menos para mí es eh, el poder despertar que nosotros somos conscientes, somos creativos de este mundo. Es verdad que probablemente haya cosas que nos vienen dados o enlatados, sí, ¿está? Y que los enlatados pueden estar repodridos, también, ¿está bien? Puede ser. Pero que eso no nos quite la responsabilidad que cada uno tenemos y a su vez el poder que tenemos de crear este mundo. Mm, sin lugar a dudas. Bueno, en ¿Sí? todo este trayecto que nos cuentas, eh, Ujú. vuelvo un poco al principio de todo el concepto, ¿no? ¿Por qué en todo este discurso que tú nos das, toda esta narrativa que podría ser interpretada perfectamente solo por la mente, tú decides poner en primera plana los planos energéticos, ¿no? ¿Qué aportan los planos energéticos en la comprensión de todos estos procesos propios y transgeneracionales, ¿no? Eh, porque es lo que siento que es la vida. La vida va mucho más, o sea, podemos entender eh, que es verdad que tenemos un cuerpo físico, que es verdad que lo necesitamos cuidar, pero tiene además de eso una capacidad maravillosa que es poder sentir. Y eso, el aprender y que mm, reconozco el valor, por lo menos la pandemia o pandemia, como le quieran llamar, eh, nos, nos hizo más sensible a sentir. Ah, qué enfoque tan Cuando, interesante. cuando sentimos, esa es la verdadera realidad. El sentir, porque el sentir nadie lo puede, no me sale la palabra, pero es como nadie puede intervenir en eso. Ujú. Y lo que nosotros sentimos es lo genuino, lo que tenemos, pero lo hemos usado muy poco. ¿Por qué digo Eh, esto? Se les enseñó a los hombres a ser fuertes, no sentir nada, nada de nada. ¿Está bien? Ni siquiera el cansancio que podían tener. Digo lo simple, ¿no? Pero bien profundo es. O a las mujeres, ok, podían estar cansadas, pero tenían que dar, porque ese es lo que culturalmente está. Una mujer era valorada, para volver al sentido del valor, solo si daba. Tenía que dar. Esa era su función. Y pasar desapercibida en lo posible. correcto, ¿Está bien? Entonces, total, ese total. tipo de cosas em, siguen estando ¿m? en, en lo que nos permea a cada uno de nosotros cada día.
y reconocerlos, saberlos y trabajarlos sobre todo es muy importante. Porque Y eso de lo ahí el plano sentimos energético, porque no se vivo, ven, entiendo, ¿no? ¿O cómo es el tema? por O sea, y de ahí pero se puede el plano sentir. energético. El Ujú. plano energético se puede sentir perfectamente, porque cuando en algo simple, en algo que tal vez hace las personas a diario, ¿está bien? Se toman un minuto y respiran, inhalan y exhalan, ¿no? Eso es energético. ¿O acaso ven lo que inhalan y exhalan? ¿Qué ven? Nada, Bueno, el eso aire. es energético. Pero sin embargo, ese proceso energético, ¿está? Que pasa a ser un trabajo físico, se siente en el cuerpo físico. Seguramente si respira, si se toma el espacio para respirar, su cuerpo se relaja. Bueno, todos los órganos, por supuesto, se sienten mucho mejor Mm. porque están No, no, más sin duda, oxigenados. ¿Está bien? sin duda, En sin duda. Hombre, definitiva, claro, cuando claro, claro. alguien se sienta a meditar, ¿m? Lo que hace es tomarse un espacio para sí, para sintonizarse primero consigo mismo y luego, si se llega, es a expandir los niveles de conciencia, poder salir del cuerpo físico y visitar otros planos amplios, ¿está? Que también hay formas de poder contactar con eso, ¿no? Cuando, cuando en la noche, por ejemplo, un ejercicio simple, común, si uno cuando está acostado siente sus plantas de los pies y las estira un poquito más, como si fuéramos más largos de los pies, enseguida va a sentir cómo los hombros se relajan. Ah, mira. Exacto, se relaja completamente la columna vertebral. Con solo sentir lo mismo, digamos, la palma de las manos, pero los pies es lo más importante. Cuando uno está acostado y siente que estira eso energéticamente, al principio puede que no, pero enseguida lo va a sentir y va a sentir la columna, cómo cambia, porque está en Mm. contacto con todas las fascias del cuerpo. Es eso. ¿Haces una distinción entre emoción y sentimiento? ¿O para ti son la misma cosa? Eh, digamos que hay una diferencia para aquellos que digamos, hilan finito, por decirlo de alguna manera. Como yo trabajo más que nada con la vida diaria y con lo que la persona siente y vive, sí le hago una diferencia entre los pensamientos y cómo eso afecta en el cuerpo físico. Y se lo hago mostrar, digamos, que lo pueda vivenciar. Entonces, a partir de ahí, creo que las vivencias son más... mm, las vivencias que cada uno tiene es lo que se lleva, más que la diferenciación mental entre una emoción y un sentimiento. Ujú. Porque Y la emoción es cuando se impregnó en nosotros, ¿sí? Eso lo sabemos, pero a veces eh, para aquella persona que viene con una problemática, de verdad, lo que se lleva es lo que vive, siempre. y entonces el sentimiento, ¿cómo lo definirías? El sentimiento puede ser que sea la diferencia entre, no te podría decir exactamente una definición magistral, porque no, la Ujú. verdad que, pero eh, creo que hay algo del tiempo que cambia en eso, ¿no? De la intensidad, ¿no? Del sentir. Pero eh, no sé, en este momento mentalmente no lo puedo activar a la definición, digo, ¿no? Ok. Bueno, siguiendo la senda de todo el campo energético, tú también haces,
supongo que en tus terapias individuales y grupales, limpiezas energéticas, ¿no? O sea, no solo los llevas a poder percibir y entender esos planos energéticos o emocionales, sino también haces limpiezas energéticas. ¿Es así? No, yo en realidad puedo ayudar a que la persona se haga sus propias cosas. Mejor todavía. Como en realidad, porque mi manera de trabajar o de ver la vida es darle las herramientas eh, se, para que tenga herramientas y pueda salir en situaciones que los necesite. Ujú, Porque creo que por lo menos yo desde mí, estoy convencida que cuanto más y más y más ayudo al otro, ¿eh? Aparece una suerte de dependencia y no es mi estilo, digamos, ¿no? ujú. Eh, y no es mi estilo porque, por ejemplo, nunca doy consultas ni semanales, ni mensuales, ni nada, sino que hay una libertad, por ejemplo, si es consulta individual, ¿no? No tengo, no tengo ninguna metodología de ese estilo, porque Ah, creo en la suficiencia del otro, en la capacidad profunda de cada uno. Lo que sí es importante es enseñarle que esa fuerza de las entrañas, llamémosle así, es importante que la saque para el servicio de sí mismo. mm. O sea, este es mi trabajo para el otro, es poder darle lo mejor, pero siempre para que aprenda a manejar sus emociones, a lo que sea, ¿no? Qué interesante, porque ahí, casi cerrando el círculo, ¿no? Viene otra vez el testeo muscular que uno mismo se puede hacer, ¿no? Cómo el cuerpo te puede dar claves para tangibilizar eso que ha tenido todo ese recorrido de la conciencia, el sentimiento, la emoción y bajarlo al cuerpo físico, ¿no? Es así, Sí, encuentras ese cierre de círculo. totalmente. Es que yo no sé si esto nació con el testeo, pero sí sé que el testeo me ha dado una impronta muy importante, eh, que es justamente saber que uno no puede influenciar en nada, porque uno puede testear al otro, enseñarle a que se autotestee, por supuesto, también, pero eh, uno puede estar pensando, incluso, siempre les digo, ustedes piensan lo que quieren, pero van a ver que el cuerpo puede decirle otra cosa. Es donde se disocia y donde el poder inteligente del cuerpo deja fuera todo lo que uno pueda querer eh, meter cosas desde la mente. Es impresionante. Yo recuerdo, mira, te voy a contar esto porque de verdad es muy... Uno de mis primeros testeos, que fue en un taller en Ushuaia, les estaba enseñando a testearse a cada uno, ¿no? En un grupo grande. Y entonces, entonces van de a dos a testeándose cada uno, etcétera, etcétera. Y entonces una chica dice, Marta, necesito una ayuda porque acá no sé, no dice que no. Bueno, ok, dame que voy a... No le daba el testeo. Entonces digo, bueno, vamos a probar, te muestro cómo es otra vez y ahí vamos. Y entonces estaba testeando a una persona y que, digamos, ella dijo llamarse Kelly, ¿está bien? Y Ujú, entonces, una de las formas fáciles de saber es preguntarle, ¿te llamas Kelly? Como ella dijo que se llamaba Kelly, ok, ¿te llamas Kelly? Sí. Entonces el cuerpo va a decir que sí, se supone. Si yo te pregunto, ¿cómo te claro, llamas? Digo tu nombre, el cuerpo dice sí. Y el cuerpo decía no. Entonces yo dije, ok, está bloqueado, veamos, chequeemos, ¿no? No, el cuerpo no estaba ni bloqueado, ningún tipo de cosas, entonces vuelvo a preguntar. Entonces siempre hago ese ejercicio.
Entonces yo le pregunto al cuerpo del otro, como yo me llamo Marta, entonces le pregunto, ¿te llamas Marta? Porque es como decirle, te llamas elefante blanco, es lo mismo, ¿no? Pero me digo esto porque pongo mi nombre, como ella dice y el cuerpo dice sí. Anda. Entonces la miro y le digo, el cuerpo dice que vos te llamas Marta. Y empezó a llorar, ¿está? Porque su nombre original era ese. Ella se lo cambió. Sí, Anda. por un tema aparte, pero lo que quiero decir es que cuando uno testea al otro o se autotestea, ¿está? La mente no influye en nada. Qué interesante, qué interesante, qué Eso interesante. fue de verdad una cosa que vino muy bien porque suceden ese tipo de cosas, muy interesante para que las personas pudieran ver que el testeo es 99,9% efectivo. ¿Y cómo reacciona? Porque claro, esto lo están recibiendo gente que no está en contacto habitual con estos mundos, ¿no? De la meditación, de los cuerpos energéticos, de lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo reacciona la gente normal de la calle cuando ve que esos testeos funcionan? ¿Lo aceptan? Eh, si lo aceptan, ahora mucho más, pero hace muchos años donde solo existían los teléfonos esos que se cerraban, los tipos StarTAC, ¿te recuerdas? Estoy hablando muchos años y yo testeaba. Entonces las personas decían, no sé, por allá hay una que dice que habla, porque claro, aquí en la Argentina se llama memoria celular, Sí, el claro. testeo, ¿sí? Entonces las personas decían, no, sí, fui a una que habla con las células. No sé, dice que habla con las células. Era muy loco, porque yo no hablo con ninguna célula ni nada por el estilo, pero para ellas eso era la memoria celular y algunos lo confundían con la memoria del celular, digamos, ¿no? Era muy loco, nada. Pero eh, sí, hay cosas que cuando comienza a sentir el cuerpo, la persona se relaja. Esto es, puede que tenga un impacto primero, pero después, y esto que hace tanto tiempo que uno, digamos, puede que ayudó en mi caso a que cada vez más eh, le pueda también, aún a través del Zoom, decirle que la persona simplemente se observe, porque uno sabe que cómo tiene el cuerpo. Cuando se toma ese minuto y se chequea, uno sabe si tiene contracturado un hombro o la mano o el pie dormido o no sé, ¿sí? Ujú. Entonces, y ver cómo después de una consulta o después y que estamos pantalla por pantalla, todo cambió, entonces hay una diferencia, sea a través del método de constelaciones o a través de las geometrías o a través del testeo, el cuerpo es el cuerpo. Qué Y, bueno. y en el taller de constelaciones, por eso es tan importante lo que siente la otra persona. ¿M? No tanto Bueno, de lo hecho, que dice. eso es la Ujú. clave en las constelaciones, ¿no? Por lo que tengo entendido, los sentimientos que afloran en todo esa representación de la situación. Y algo muy Exacto, interesante exacto. y para mí fundamental, que es la conexión directa con otros planos de conciencia, ¿no? Donde baja información propia o ajena, información de mí o de mi Sí, hermano, o de mi padre o de la sociedad o lo que sea, ¿no? Que baja el impacto en positivo que eso puede tener para el individuo, ¿no? Mm. totalmente. Pero aún si no bajara información, el efecto es igual. Ah, sí, o sea, no necesita de la aprobación y aquiescencia del afectado. Se No. coloca igual. Anda, mira ese detalle, Sí, yo no de sabía. la aprobación sí, porque tiene que abrir su corazón, pero Ah, puede que no obtenga información para la mente, si eso
dificultaría saber de dónde viene y todo lo demás, y el efecto es. Y el efecto es tanto para la persona que pidió la constelación, como también para todas las personas que están sentadas, Ah, porque cada, porque cada uno está, el efecto es del todo. Eso es lo sistémico. estamos haciendo una constelación y en esa constelación no solo baja información para el que está constelando, el constelador o consultante, sino Ujú. también, esto lo sé por experiencia propia, para los que están representando los diferentes roles que hay en esa constelación. Y lo que tú nos estás diciendo es que también baja información para el público que asiste a ver esa representación. ¿Es así? ¿Eso es lo que Yo has dicho? diría, la sanación o el equilibrio que logra aquel que pide la constelación también sana o equilibra sus emociones y la de sus generaciones, el que está representando, y también se equilibra aquel que está sentado en la sala. Porque lo que hay que entender que es el todo. Lo, el trabajo maravilloso de las constelaciones es que pone en evidencia el todo. Y en ese ¿Eh? todo, todos estamos inmersos, Bueno, eso todos. sí. Y la Por- sanación y el equilibrio es para todos. Lo que sucede muchas veces es que aquel que es llamado para representar es aquel que más necesita sanación o que sea más directo la relación que tiene el quien pidió la constelación, me refiero a la problemática, con lo que necesita sanar. sí, o con el personaje que va a representar, ¿no? Yo voy a representar al padre porque mi energía es afín a ese personaje que voy a representar, que no sé cuál es, pero Claro, hay pero un tal vez efecto imán, necesite, ¿no? necesite reafirmar la energía yang, por decirlo de alguna manera, la energía de la acción, la energía porque no puedo conseguir trabajo, por ejemplo, o Mm. porque no puedo manifestar cosas. ¿Se Bueno, hasta ahí todo entiende? bien, pero eso sí, pero ahora imaginemos el tercer nivel, ¿no? El tercer plano, que son el público asistente. Y supongamos que estamos representando a alguien que ha sufrido, voy a inventármelo, un abuso en su infancia, un abuso sexual, por ejemplo. Y yo en mi Ujú. familia no he recibido ningún abuso sexual, no hay esa problemática. Esa energía que baja para sanar eso, a mí, en teoría, no me afectaría o no sería un tema para mí. Pero ¿qué pasa? ¿Que bajan otras energías que también me sanan otras cosas que no están representadas ahí? ¿O esa energía de sanación que se produce para liberar ese abuso también me llega a mí y sana lo que tenga que sanar? ¿Cómo es ese proceso? Para los del público hablo, ¿no? Para los del público puede ser que en el caso, digamos, de una energía de abuso, puede que lo esté viviendo en lo laboral. Puede ser que simplemente esté abusando de su propia energía, de su propia fuerza en algunos casos, sea lo laboral o lo que sea, se esté autoabusando a sí mismo. Y ahí sana. Ah, ¿Se entiende lo que digo? Porque no necesariamente el abuso tiene que ver con los otros. Es lo que la persona no, a veces no pueden ver es cuánto se abusa de uno mismo. vale, vale, vale. Por O sea que de ejemplo, alguna el forma, tener pensamientos negativos también es abusarse de uno. sin duda. ¿Está? Entonces, el trabajo tiene distintos planos, ¿no? Y en esos distintos planos va trabajando, dependiendo de las personas que están. Los que Mm. están sentados puede que esté trabajando más horas de la que le corresponde, de la que su Son, cuerpo necesita. ¿Está bien?
Eso me recuerda mucho al Vichara, que no sé si conoces el Vichara, pero es una técnica ancestral, creo que sufí, que es una meditación a dos, ¿no? Se juntan dos sentados en la postura del loto, con las rodillas prácticamente pegadas, o sea que lo tienes a menos de 1 metro de distancia. Y entonces uno le pregunta al otro, ¿quién eres tú? Y entonces el otro empieza a hablar. Ese es el que está haciendo el bichara, ¿no? Y está 5 minutos hablando sin parar, ¿no? O sea, el truco es como el de la escritura automática, ¿no? Tienes que estar. Y el del espejo, que no está haciendo nada, porque su trabajo es no mostrar ninguna reacción a lo que dice, su trabajo es ver cómo lo que está diciendo el otro le afecta a él. Ujú. Y es Ajá, increíble, cuando lo vas haciendo y vas profundizando en el bichara, de repente te das cuenta que el otro está hablando de ti. claro. ¿Sabes? Se van quitando capas de lo mental, de lo emocional. Es muy, muy parecido, muy, muy parecido. Esto, en el caso que tú estás hablando, es un egregor grupal y esto sería un egregor de a dos, ¿no? Lo que pasa es que luego se cambia de pareja, pero vamos, el efecto es muy parecido, ¿no? Se mueve una energía que me llega a mí y de alguna forma esa energía saca a la superficie cosas que yo no había pensado porque estaban en la sombra, ¿no? Qué interesante, o sea, hasta el público tiene también parte de todo eso. Sí, 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 por eso cuando muchísimas veces las personas no necesitan constelar. Por ejemplo, ha pasado que van con la intención de hacer su propio trabajo, pero suceden 2 o 3 constelaciones o 4, ¿no? Primero, y después dice, no, me es suficiente. ¿Por qué? Porque todo el trabajo ya lo hizo. Todo lo que Ya. venía y un poco más ya lo hizo a buscar, digamos. Si uno está, eso es cuando uno está abierto, porque si uno no se abre y entonces está mirando a la familia del otro y está con un juicio, eso en realidad sale de una constelación mucho más contracturado, pero no por la constelación, sino por todos los juicios que se le fueron Claro, tus mentales, propios que fue haciendo barreras, su claro. propio, ¿no? Y, y cómo eso afecta al cuerpo físico. Porque es ponerme frente a algo, pero me pongo o me endurezco, porque es decirle no, el juicio es poner, es esto, y yo para eso tengo que hacer algo con el cuerpo físico, ¿no? Qué interesante esto del egregor grupal, ¿no? Me recuerda las famosas constelaciones del espíritu que hizo Hellinger al final de su carrera, ¿no? Y todas estas historias, ¿no? Todas estas constelaciones de conceptos abstractos. Yo no sé si tú has tenido algún trabajo con este tipo de entornos y qué nos puedes contar, ¿no? Mira, yo recuerdo cuando él trajo por primera vez las multidimensionales, las constelaciones multidimensionales, donde eh, él tenía un método en el cual no le preguntaba casi nada a la persona, simplemente se sentaba, se sintonizaba, ¿ya está? Y muchas veces ni siquiera le preguntaba algo, solo le preguntaba, bueno, eh, sí, como para que hablara un poco, una sola palabra, no era mucho más. ¿Está bien? No, no Wow. le preguntaba para nada, de nada, ni de su vida, ni de nada. Pero en las multidimensionales, eh, entonces todos podíamos levantarnos, ¿m? Cada uno interactuaba, nos podíamos levantar los que no era el momento de la constelación, pero sí poder entonces era estar y sentir el campo y poder dejar que el campo te atravesara. Entonces podía ver, por ejemplo, en una constelación tal vez había, qué sé yo, 20 personas paradas, moviéndose, ¿sí? Dentro del campo así. Eh, Siendo que Bergelinger siempre trabajó con un sentido minimalista, menos es más. ¿Eh? Es Ese más. es el sentido de las constelaciones.
Menos representantes es más efecto, mucho más. Sin embargo, esos años vino con las multidimensionales porque él estaba ya trabajando esto de las dimensiones, entonces, él no las explicaba mucho después cuáles eran los resultados, ¿no? De las nuevas, o por lo menos no Anda, lo recuerdo yo. Pero, digamos, él es, porque él era un visionario. Cada vez, eh, cuando alguien quiere aprender algo como algo esquemático, las constelaciones es un método fenomenológico. No es algo que yo te digo, esto es por esto, y esto es por esto, y esto es por esto, y esto siempre es así. No, no es así, no. Porque cada mm, persona tiene un mundo, y entonces venía, enseñaba algo, mostraba, mejor dicho, mostraba algo, y, y a la vez siguiente vos decías, ok, tengo que dejar todo esto y ahora tengo que tomar lo nuevo. Y a la vez siguiente era, ok, borro todo esto y empiezo de nuevo. Eh, para la mente era un quiebre, claro. era un Era, quiebre una, fuertísimo. era un Era un ejercicio de no quiebre, hacer, que dicen los chamanes, sí, sí, sí. era un quiebre, pero enorme. Yo lo recuerdo que decía, bueno, ok, esto ya no me, esto parece que no va, esto tampoco, hasta que todo se impregnaba en uno, ¿no? Y uno iba tomando la esencia de eso. Por eso, digamos, eh, mm, es tan importante el sentir, el poder sentir, porque con eso uno está seguro de lo que hay en ese momento. Porque no se pueden sentir dos cosas distintas o lo mismo en distintas constelaciones. No, Qué no. interesante. Entonces, en estas constelaciones tan abstractas y tan antimentales, si me permites el término que me acabo de inventar, ¿había conclusiones colectivas o las conclusiones eran de cada uno de los participantes afectado por ese ejercicio? Después que él hacía todo el trabajo, digamos, Bergelinger solía tener una rueda digamos, ¿no? De Donde palabras, ahí sí. daba algunas claves, pero ya con un grupo más reducido. Pero eh, sí, por supuesto, él daba como los órdenes del amor, ¿no? Ujú. Eh, las bases tan importantes que sentó y que las pudo dar, pero para mí nos mostró esto de el poder sintonizarse con el otro y después sintonizarse con el campo, donde el campo, llamémosle, por ahí aquellas personas que no, por ahí no lo definí lo que es el campo, es el todo, es la energía que se mueve en ese lugar, es la fuerza del amor que se mueve, aunque la mente diga que eso no es amor, como en el caso de los amores ciegos, digamos, donde alguien se quiere ir por amor a alguien, que se quiere ir a la muerte, eh, que uno dice, ¿qué es esto? ¿Cómo que es eso, amor? ¿No? La mente dice esto es lo que nos enseñaron, sin embargo es de un grado de amor, por eso se le llama amor ciego, claro. Eh, pero uno se sintoniza con eso sin juzgar en ese espacio que se genera de la totalidad de los participantes. Esto es así. El campo Ujú. es un campo que no le pertenece al constelador, ni al que pide la constelación, ni al que está representando. El campo lo arman todos. Por eso es que todos son beneficiados, aún estando sentados todo el tiempo. Pero a uno le dará helado de vainilla, al otro de chocolate, al otro le dará un daiquiri, ¿no? Claro, porque es lo que cada uno necesita. A lo que Qué cada bello. uno necesita. Ujú. Y a lo que también está abierto en su corazón a recibir la sanación.
porque no nos olvidemos que el helado, como tú dices, puede estar acá adelante, pero si no estamos dispuestos a probar, a ver qué gustos son, ¿está? Bueno, no, nos vamos a quedar ahí, se va a disolver solo y no lo vamos a... Mm. Esto también se Qué, trata de esto, ¿no? qué interesante, qué interesante. Y fíjate, me voy ahora al polo opuesto de lo que estamos diciendo, porque no Dale. olvidemos que tú eres licenciada en Administración y doctorando en Ciencias Económicas. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de campos mórficos, estamos hablando de planos energéticos difusos, de sentimientos, sensaciones, y sin embargo tú, ¿cómo traes, no quisiera decir la matemática, ¿no? Pero cómo traes la rotundidad del número a este mundo, la medición, el indicador clave de rendimiento, ¿no? De algo, porque lo haces, eso me Mira, lo has soplado tú misma. te lo puedo... Alguien, una experta en astrología, me decía que en realidad el mundo se manifiesta a través de números, Mm. ¿está? Y es verdad, en lo que yo le decía, en lo que sé de geometría sagrada, todo comenzó, ¿está? Con un punto, con lo que es abstracto, con lo que podríamos decir, ¿no? Eh, la línea de puntos luego vino para pasar al otro plano, al segundo plano, ¿no? Al 2D, para pasar a la circunferencia o al círculo, ¿m? Para el plan, para el 3D, y así, digamos, ¿no? O sea, como que tenemos formas de representar al universo también con las matemáticas. ¿M? O Y sea eso se que aplica directamente. Sí, dime, dime. yo creo que Yo creo que pasé de los números de las ciencias económicas a... Era lo que me llamó en su momento aprender, conocer. Eh, pero creo que hay más similitudes que diferencias entre la matemática y la meditación, o la matemática y la espiritualidad. Para mí hay mucho más similitudes que diferencias. Y es Porque que te ha la primera aportado. y la más grande de todas es que somos un ser humano, ¿no? Y la totalidad de nosotros, eh, la mente es la que separa para mí. Yo no tengo esa separación, digamos, ¿no? Como que no la vivo. ¿M? O tal vez porque hice este camino, no lo sé. Pero aquel que hace el camino desde la medicina, también le debe resultar algo habitual, ¿no? Mm. Digo yo. ¿Y qué te ha aportado las ciencias económicas a las constelaciones familiares? Digo ciencias económicas por no decir otro foco, ¿no? Que igual dices, no, las ciencias económicas no, pero la estadística sí, o no sé. Eh, Primero, digamos, porque siempre desde hace muchísimo, creo que desde el año 2000, 2002, eh, me atraían muchísimo las constelaciones empresariales o estructurales, como se les llamaba antiguamente, ¿no? Mm. Entonces, pensaba que lo que había aprendido, digamos, podía ser bastante similar. Algunos conceptos sí, desde la estadística me pareció que era mucho más de lo que había aprendido de estadística, ¿no? Me enseñó, o por lo menos me fue más fácil entender lo sistémico, porque Ah, qué ya interesante. desde la estadística lo había aprendido a lo sistémico. ¿M? Y siempre me había resultado desde la estadística, qué sé yo, en tercer año tal vez de la universidad,
Eso de todos los sistemas y cómo se interrelacionaban, eso me resultaba algo tan atractivo a mí, pero tan Ya ves. atractivo, pero no me hubiera imaginado nunca que después me iba a encontrar con lo sistémico, ¿no? O sea, desde otro lugar, no desde el lugar que nació, que en definitiva la teoría del sistema nació desde la industria, ¿no? Pero no me hubiera imaginado nunca que después me iba a comenzar a hablar de campos morfogenéticos o morfológicos, o, ¿no? Esto no me lo hubiera imaginado, que hubiera hecho sin embargo, me resultaba un concepto muy conocido, la parte sistémica, y me lo sigue siendo. Tan así que, por ejemplo, cuando en las geometrías sagradas aprendo los campos áuricos, también son sistemas. Y tanto. También son sistemas, ¿está? Y cada vez que estiramos las manos, por ejemplo, podemos estar tocando, ¿eh? Nuestros propios campos y cómo podemos armonizarnos si tocamos hacia arriba de la cabeza o, digamos, ¿no? O hacia el piso. Podemos estar como estirando esos campos. Esto, ¿no? Que nos parece aire, que no lo vemos, pero que Pero está. está. Cuando movemos, y le incorporamos aire en cada ejercicio, por ejemplo, que hacemos la gimnasia, ¿no? Cuando se hace una gimnasia, se incorpora oxígeno en el cuerpo y el beneficio que eso significa. Y tanto, y tanto. Eso lo sabemos aquí muy bien por las meditaciones de tribu, donde no solo meditamos, sino que usamos crillas ancestrales para mover la energía dentro del cuerpo, activar cada chakra, activar cada plano, cada chakra le corresponde una capa del aura hasta llegar a la Merkaba, o sea que, y eso se nota físicamente, Claro. físicamente. Sí, sí, yo ahí, vamos, doy una fe absoluta de todas las mañanas, vamos, o sea, dentro de la sana diaria, y ya no digamos los pranayamas, ¿no? Que si la diferencia es que si la kriya es el yin, ¿no? El sentir por dentro y mover por dentro la energía, el pranayama es el yang, Ujú. ¿no? Porque está respirando muy fuerte, activando órganos, activando musculaturas, moviendo el esqueleto, o sea, son el uno, la cruz y la cara de la misma moneda, ¿no? Pero claro que se siente, eso, vamos, eso no solo se siente, sino que ahí está toda la tradición que habla que cada chakra tiene un atributo, defiende una serie de temas, etcétera, etcétera, ¿no? Qué Es que, increíble, qué increíble. es que yo creo que el ser humano hemos necesitado partir cosas para poderlas entender Mm. y poder comprender también, ¿no? Pero no deja de ser que si uno trabaja, como tú lo dices, desde adentro hacia afuera, en definitiva, porque uno trabaja y el afuera puede ser el cuerpo, ¿no? Pero trabaja desde un chakra, ¿m? Que el chakra lo puede traer desde afuera para adentro o de adentro para afuera, es lo Mm. mismo, ¿no? El trabajo. eh, pero la interacción es lo beneficioso, ¿no? Esto es el movimiento de esa energía, es lo que beneficia en definitiva. Sin duda. Y limpia y Ujú. fortalece, sin duda, sin duda, sin duda. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Marta, yo me Totalmente. gustaría que pasáramos un último bloque que teniendo tu experiencia histórica además, porque creo que, bueno, las constelaciones no llevan mucho entre nosotros, por lo menos de una forma más o menos conocida, ¿no? Seguro que constelaciones se han hecho toda la vida, pero ahora ya digamos que es como que tiene su propia entidad propia dentro de este tipo de mundos, ¿no? Em, el global, ¿no? El momento social donde tú empezaste a hacer constelaciones versus el actual. ¿Qué ha cambiado ahí? Estamos hablando de muchas décadas de tiempo. Sí, ha cambiado muchísimo, por suerte. Eh, el entorno en el que la humanidad vive en este momento no es el mismo entorno que teníamos antes, ¿no?
Estoy hablando, mm, llámale del 2000, en el momento del 2000. Mm. ¿Por qué digo esto? Porque ahora voy a hacer una referencia a algo, pero primero lo cuento. En las primeras constelaciones que se trabajaba, había que romper mucho más el sistema de creencias. Claro, Era, era muy doloroso, era bastante sufrimiento, diría yo, ¿está? Era de verdad, eh, ¿cómo podría decir? Se notaba más el sufrimiento, ¿eh? Y fíjate. de la misma manera, ahora te hago la referencia que te decía. Cuando tú miras hacia atrás las generaciones, ¿está? La de papá o la de los abuelos, ellos también vivían en otro entorno, con otra vibración. Entonces sus cuerpos tenían que ser mucho más rígidos y por ende su emocionalidad no estaba abierta. No era posible en varones y en mujeres. La expresión que todo aquel que viene a veces, sea a consulta o a la constelación, pide, pero papá y mamá no abrazaban porque tenían otro contexto. Sin Y duda, sin aquel duda. contexto también regía el cuerpo físico. Y tenían que hacerse mucho más fuerte porque, ¿cómo puedo decir? Había que romper los sistemas de creencias que se traía. Pero si hay que Se hacerlo había igual ahora. endurecido por el dolor. Entonces, te hago la misma asociación con las primeras constelaciones, porque en las primeras constelaciones yo recuerdo que de verdad no se podía trabajar. Hay veces con la sutileza y la liviandad que se trabaja hoy. Y eso es en agradecimiento a todos aquellos que trabajaron. De la misma manera que es el agradecimiento a las generaciones anteriores porque hicieron lo que hicieron, nos permitieron tener hoy este entorno que tenemos. El entorno nos permite sintonizarnos más rápido, poder el cuerpo estar más relajado, no necesita esa dureza ante tanto sufrimiento. ¿Mm? ¿Me entiendes, no? Lo que digo. Sí, 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 no, Entonces, muy interesante. Me eh, estás disparando la cabeza hacia varios sitios, pero sigue, sigue. esta para mí son las cosas que yo valoro muchísimo, muchísimo de las constelaciones antes y todas aquellas personas que hicieron constelaciones en aquel momento abrieron los sistemas de conciencia de tal manera que hoy un niño puede nacer y te habla de sus vidas, de los que los demás no ven, de los supuestos invisibles. Y te habla del abuelo y de la abuela y que ni los conoció ni los va a conocer, ¿está bien? Eso es para mí lo que la humanidad no podemos olvidar, el agradecimiento eterno que tenemos con aquellos que lo hicieron diferente. Pero lo que sí tengo claro es que lo hicieron lo mejor que pudieron, Pues como sin lugar a uno, dudas. como Pero uno, eso, ¿no? Porque, eso es un ¿mm? mal occidental, porque recordemos que en el Feng Shui, cuando se divide la casa física en 9 segmentos, siempre hay un segmento para los ancestros. ¿Sabes? O sea, el respeto a los ancestros es algo que en Japón es absolutamente único. Bueno, en Oriente voy a decir, ¿no? Aquí no, aquí casi casi que los abuelos o los bisabuelos han sido desechados ya. Muy poca gente rinde homenaje a los bisabuelos. A los abuelos sí porque los has conocido, están todavía por aquí, ¿no? Sí, sí, no, es interesantísimo. Pero fíjate, antes ¿Sí? estabas diciendo eso, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo voy a hacer de abogado del diablo, ¿no?
porque aquella Ajá. sociedad también aparentemente en los 2000 o en los 90, los 80, podríamos decir que era una sociedad más libre, ¿no? Hoy estamos mucho más metidos en nosotros mismos, hay una especie de cocunización o separación del individuo con respecto al colectivo, todos mirando el móvil, la gente cada vez más, no sé si decir aborregada por los medios. La pandemia cambió mucho de eso, pero podríamos decir que la gente hoy, o parte de la gente, es más insensible al prójimo, ¿no? Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo ves tú Ujú. los tiempos actuales, hoy, 2024? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo la percibes? Mira, eh, yo no los veo insensibles. Ujú, Sí, es verdad que se está poniendo el foco demasiado en la tecnología, porque eso sí, ¿no? Es como una nueva adicción que vino, una nueva adicción y que es una adicción. El día que cada uno de nosotros podamos entender que eso es adicción, no solo otras cosas, pero el teléfono, la computadora, las cosas, es adicción, entonces comenzaremos a trabajar también con esa adicción, ¿está bien? Hoy, ujú, por suerte, se hacen y uno hace una limpieza tecnológica o un silencio tecnológico o como cada uno lo quiera llamar. Entonces está todo el día o toda la tarde solo lo urgente y lo demás no atiende el teléfono, no está con la computadora o por lo menos en mi caso hago cada tanto eso. Pero también sé que hay retiros donde no, el teléfono se deja y se retira cuando uno se va. Y está, ¿no? Eh, lo que digo es, eh, yo lo veo mucho en los jóvenes, ¿está? Tengo una hija de 21 años y lo veo que si bien ellos pueden estar en el teléfono, yo me pregunto si no será también una pantalla porque tienen una sensibilidad tan profunda que este entorno todavía es muy duro para ellos. ya, Yo lo veo en los grupos de jóvenes donde tengo la posibilidad, digamos, de interactuar a través de mi hija, eh, de una gran sensibilidad, de una gran sensibilidad. Ellos lo que se les rompió es esa muralla, digamos, que yo creo que han tenido nuestros ancestros que les permitían vivir, ¿no? A mí me da esta sensación que la humanidad va. Y no quiero decir que la tecnología no está haciendo un desvío, ¿no? A lo que es el ser humano y el encuentro consigo mismo. Pero lo veo en los chicos que ya vienen con ese chip y no se lo van a poder sacar, no, bueno, nunca. lo traen de fábrica, ¿no? Qué duda cabe. Se podrán desviar un tiempo, yo creo esto, se podrán desviar un tiempo, pero tarde o temprano su propia constitución hoy biológica los va a llevar al encuentro consigo mismo. Eso es inevitable. Más Ellos pronto que tienen tarde, claro además. cuando alguien está mintiendo, cuando alguien tiene mala onda y su actitud hacia eso no es dejarlos tirados, no. Tienen el chip de estar, aunque sea quietitos ahí al lado, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué hacemos con los adultos, con los que hemos vivido y hemos sido criados en otros tiempos y estamos ahora, digamos, tirando del carro de la sociedad, ¿no? Que se dice mucho. ¿Crees que estamos creando una sociedad más consciente o menos consciente de sí misma? ¿Más esclava del sistema o más libre de su propio camino interior? Yo creo que de verdad somos, bueno, tú eres mucho más joven, pero somos eh, una una parte de la sociedad llamada bisagra, ¿no? Entre unos y otros. Entonces, para nosotros,
eh, estamos como en las dos partes para poder entenderlas también. La parte que traemos, la parte hacia donde queremos ir. Y estamos en eso, unos más, unos menos para un lado, otros menos para el otro, pero creo que también todo el desequilibrio del entorno, ¿está? Sea económico, sea social, eh, está llevando a que cada uno se encuentre a sí mismo. Y yo siempre digo, lo importante no es el método que vas a encontrar. Lo importante no es esto, es si encontrarte a ti mismo significa salir a caminar todos los días, a sacar el perro, aunque más no sea, bienvenido sea. Si Hombre, lo claro, tuyo es hacer meditación, bienvenido sea. Esto, ¿no? Yo no estoy apegada a las herramientas, solo las utilizo para lo mejor que puedo hacer en cada momento y no siempre la misma, no es que una herramienta salva al mundo, no. Creo que cada uno va a encontrar su camino. Eso lo tengo, es mi sentir y es hacia lo que brego y a lo que aporto. eh, por eso para mí, perdóname que vuelva, pero necesito volver ahí, el, el aportar, que cada uno comience a valorar lo que tenemos, los dones que traemos, sea el don de la gimnasia, el de la danza, el de el habla, el de la escucha, el de, no sé, el que sea, ¿no? Digo, el poder darlo al mundo y ser feliz con lo que damos, porque eso es lo más importante. Si yo no soy feliz con lo que doy, pues entonces tengo que cambiar lo que hago, porque este es el detalle, porque soy responsable con lo que entrego. Y si no, observemos una planta. Si todo el tiempo la estamos maldiciendo a la planta, se va a morir, se va a morir. fíjate que ese concepto tan aparentemente revolucionario que estás mencionando de dar a la sociedad, eso es la base del Ikigai, el famoso Ikigai también oriental, ¿no? Yo tengo que encontrar cuál es mi don, entregarlo a la sociedad me paga por ello, vivo de ello y se cierra la rueda, ¿no? Ese es en una nuez el famoso Ikigai. O sea, que parece que lo antiguo, lo ancestral, es lo más moderno, ¿no? Es decir, estamos yendo a conceptos. Ahora mismo estoy leyendo a Sócrates y sobre el estoicismo, ¿no? O sea, fíjate el estoicismo, qué importante hoy en día, ¿no? Entender lo que puedes cambiar, lo que no puedes cambiar. Es curioso, volvemos a los clásicos. ¿Volvemos a los clásicos, Marta? Es que volvemos a los valores, Mm, volvemos a los jo, valores, a lo que nunca se perdió eso. Y aunque uno lo llame de una manera y el otro lo llame de otra, es volver al valor interior, al valor del humano, a lo que somos. mm. No lo que hemos adquirido, no lo que hemos aprendido, es a lo que somos, ¿Y qué humanos. somos humanos? ¿Qué es un ser humano Eso. para ti? Es, eh, es alguien de un valor incalculable, es irrepetible y solo puede entregar al entorno, a la naturaleza, al mundo, a lo que quiera, esa persona. Otro deberá entregar otra cosa, porque venimos cada uno con algo que nos es propio, nos es propio. Y si no lo entregamos, ok, no pasa nada, es respeto, no pasa nada, pero volverá seguramente porque tenés que entregarlo y el que lo tiene que entregar es esa persona. Qué bueno. Bueno, Es mi, no te sé decir de dónde viene, es mi manera de ver la vida, ¿no?
¿Y a dónde te va a llevar la vida en el futuro? ¿Ves un futuro para ti o no pierdes el tiempo en el futuro? ¿Hacia dónde diriges tus pasos en estos momentos de tu vida? Solo me sintonizo conmigo, con mi alma y me lleva. Y si hay algo que necesito hacer o abrir o lo que fuere, ok, em, puedo que digo, leí hace mucho tiempo y me la guardé porque de verdad me pareció tan bonito. Había una imagen de una niña y su miedo, ¿no? Era el miedo también estaba dibujadito. Y entonces decía, ok, con miedo, igual vamos, ¿no? La agarraba así de la mano y se lo llevaba al miedo, ¿no? Bueno, creo que la vida es así, ¿no? Podemos tener un poco de miedo, un poco de no sabemos, pero si sintonizamos con el alma, nos lleva y si permitimos que nos guíe, nos guía. Por Mm, supuesto que tenemos que hacer algo, no se trata de algo externo donde, no, 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 también nosotros tenemos que poner, ¿sí? Y uno de los, por ejemplo, de los ejercicios y que he enseñado este año, también en noviembre vamos a hacer el cuarto encuentro de almas en España. Todavía no tengo lugar, creo que va a ser cercano a Madrid. En el tercero, eh, lo que hice era poder mostrarle cómo activar una Merkaba y un campo de luz. Entonces, cuando uno eh, tiene un objetivo, por ejemplo, y sea en el otro país o donde fuere, uno activa su campo de luz para ese lugar y lo que tiene que llegar, llega. Es así, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, aquellas personas, yo recuerdo, te cuento esto porque hace muchos años había tenido mi hija y, y no me podía ir lejos, digamos, ya no podía viajar a Ushuaia, pero quería seguir dando clases o atendiendo. Y entonces dije, tengo que buscar un lugar cercano a Buenos Aires. Y aquí hay un lugar que se llama La Plata, que está a 100 kilómetros de Buenos Aires. Y entonces dije, ok, La Plata, bueno, ok, o cualquiera de los lugares. Entonces ponía campos gravitatorios de energía o campos de luz, ¿está? En el caso lo puse en La Plata. Y entonces, bueno, así fue como conseguí consultorio, trabajé 15 años, toda la semana iba, toda la semana. mm, Entonces eso me permitía a mí ir y volver para poder amamantar a mi hija, porque lo que necesitaba era ese tiempo. Entonces, cuando mi hija fue bebé, yo fui a La Plata, dejé de ir a Ushuaia, pero fui a La Plata, fui y volví. ¿Está bien? Aquí, entonces podía seguir trabajando, pero lo que ¿cuál era mi objetivo? Era que quería seguir trabajando y no dejar o descuidar digamos, el tu crecimiento hogar. de mi hija, mi bebé, mi maternidad. Entonces lo que hacía era eso, comencé a hacer campos gravitatorios cerca que me permitieran poder ir y volver. Ah, qué bueno, sí señor, sí señor. Qué bonito, ¿no? O Cuando sea, se vive la vida usando la energía a tu favor como se dice, y de todos los involucrados, ¿no? A mayor beneficio de es todos que los involucrados. claro, es que siempre es así, porque para beneficio de uno solo no funciona, digamos, ¿no? Funciona cuando es para todos los involucrados. Mm. Aquí en Es, Mundo Interior que pero tenemos 12 principios y uno de ellos es juntos es mejor. sí, Y precioso, sí, uno claro, de sí, sí, juntos sí. es mejor. Es que, es que hemos logrado hace muy poco tiempo, dimos para España un sistema de los eneagramas, digamos, sistémicos o Mm. integrativos. Y bueno, a mí me tocaba dar la parte sistémica, digamos, del eneagrama.
Y fue maravilloso, porque era un equipo, fue maravilloso poder cómo cada uno nos nutríamos del otro y cómo el producto fue súper alto con lo que uno podría haber dado desde uno solo. O Claro, sea, como el claro. grupo potenció completamente el producto que pudimos dar, ¿no? Aquellas personas dicen, ok, nosotros conocíamos Eneagrama, pero nunca habíamos tenido esta mirada amplia en el sentido de que éramos varios los que dábamos. Qué De bueno. verdad, lo de los grupos se potencia mucho, mucho, sí. Sí, sí, sí. Bueno, cualquiera que medite en grupo, eso se ve clarísimo. O sea, yo estoy en la Sadana aquí, estamos como 3, 4 personas nada más en Libramae, donde vivo yo, pero todos los jueves tenemos una meditación grupal, entre 15 y 20 personas, y se nota clarísimamente, vamos, el mover energía en grupo no tiene parangón. De hecho, a mí lo que más me gusta es trabajar en sala presencial, es lo que más me gusta. Aunque coincido contigo lo que decías, que los grupos online o digitales tienen mucha más miga de la que yo en un principio esperaba, ¿no? Porque piensas que la distancia, la vieja mente, piensa que la distancia merma esa conexión energética, pero no es así, porque estás trabajando sobre el campo cuántico y luego te das cuenta, ¿sabes? Claro, si uno lo logra, tiene que trascender la creencia mental, Sí, ¿no? sí, 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 Ujú. sí, sí, funciona. Y por eso creo que la maravilloso que hizo Bert Hellinger me refiero, fue poner, sobre, ¿no? A la mirada de todos, las personas que pudiéramos trabajar cada uno su sistema. No solo porque esto grupal nos beneficiaba a todos y sigue beneficiando a todos, sino para que también pudiéramos ver que, a ver, todas las familias son perfectas, pero la perfección no quiere decir que no tienen, es que son así con todo eso y aún así son bellas y hay que seguir amando y poder integrar el todo. Y que no hay algo que yo pueda decir, no, yo de esto a mí no me pertenece, a mí esto no va, esto no es de mi familia, esto no. Estamos todos dentro de un campo que hemos creado una cultura y por ende también tenemos todos de todo, ¿no? Yo siempre digo el Sin duda. ejercicio o le hago ver el tema de la pizza. ¿No? Porque, bueno, somos parte, mi apellido es italiano, así que la pizza es parte de mi vida. Entonces, eh, digo, pero somos una pizza y ninguna porción es mejor que la otra. Todos tenemos lo mismo de todo. Somos Esto es una lo pizza. interesante. Esa frase te la voy a comprar con copyright, ¿eh? Somos una pizza. Sí, sí, me ha Es encantado, que, me ha es encantado. que cuando nos vemos en porciones, es genial poder ver eso. Qué De bonito. verdad, ¿no? Y somos parte del todo. Ese es el sentido para mí. Esto de poder mirarnos como partes del todo. Como los árboles no se pelean, no hay ninguno mejor, ni uno saca un aire más grande, ni más lindo, ni más feo, cada uno saca el que puede, ¿no? Digo, yo no sé, no sé mucho digo, pero bueno, Sí, sí, vivo pero se y entiende, los se entiende. árboles están, ¿no? Entregando. Pero nosotros los humanos, cuando entramos en eso, olvidamos eh, el más alto bien para todos, esto. Ajo, ajo. Porque, Bueno, antes de ujú. irnos, porque hemos hablado de muchas cosas, bueno, vamos a tener el placer de tenerte aquí en España presencialmente. Vamos a repasar lo que sabemos hasta ahora, ¿eh? O El sea, en 9 y noviembre, 10 de noviembre, 9 y 10 de noviembre en ahí Menta, haces que voy en Menta, ese es ahí el módulo tuyo como voy a parte dar del máster. sí, sí, voy a Vale. dar el tema de desvalorización como desequilibrio físico, mental y emocional. Y hay Y una voy a parte que hacer puede asistir al también. público. Hay Ok. unas horas, creo que va a ser el domingo a la mañana, creo que eso lo va a confirmar Ray.
que va a estar abierto al público para hacer un taller de constelaciones. Y como sé que hay varias personas y en esa tarde interesadas, entonces se va a abrir un taller de constelaciones también en esa semana. Así que sí, Pero aparte además del de máster de constelaciones familiares al que participas. O sea, está tu módulo del máster y luego aparte un taller que todavía no está definido. que ¿Alguna va a ser más? también en Menta, va a estar en Menta, Ujú. pero no está definido. Por supuesto que sí va a estar, también es abierto al público el cuarto encuentro de almas que va a ser dado, pero eso es ya no en Menta, sino que es en Madrid. Ujú. Y sobre ese encuentro, ¿sabes algo? ¿Tienes detalles? ¿Todavía está por definir? ¿O cómo está esa historia? Lo que sí sabemos es que es la semana siguiente, pero no tengo todavía cómo se va a cambiar la fecha. Le digo el lugar, entonces va a estar a los alrededores de Madrid, pero no tengo todavía el lugar exacto. No, Bueno, pues todavía no cuando lo tengo. tengas nos lo mandas y haremos lo mismo. Lo pondremos en la descripción de este vídeo y fenomenal. Qué bueno, Marta. Sí. Qué placer hablar contigo. Ah, gracias, Qué igualmente. Es un pozo. placer contigo. Es un Muy placer bien. contigo también porque, bueno, tú haces el aporte para que uno siga, digamos, creando y aportando. Sí, muchísimas gracias. Qué La verdad bueno, que es qué bueno. un placer. Algunas palabras finales para dejar aquí en este testimonio, en esta charla consciente? Eh, Eso, diría que recordemos que somos únicos e irrepetibles y que el valor de cada uno de nosotros es eso, es único y es irrepetible. Y Mm, poderlo dar como podemos y cuando podemos es nuestra singularidad, es lo que creo que a lo que vinimos, ¿no? qué bien. Ajo, ajo. Ujú. Aquí en Mundo Interior, que hablamos de empoderamiento y de tu yo soy y todo esto, nos viene como anillo al dedo, ¿eh? Así que no puedo más que agradecerte tu presencia una vez más. Esta es tu casa. Gracias por venir y abrirte a las redes. Gracias por darnos la casi exclusiva de esa perla que de repente aparece y que tan difícil es encontrar. Y te deseamos un feliz camino y una feliz venida aquí a España. A ver si nos junta la vida una vez más. Claro, bueno, muchísimas gracias y sobre todo a todas las personas españolas que nos abren tan amorosamente el corazón y bueno, y tanto nos dan y tanto, digamos, están dispuestas también bueno, a, a que podamos dar lo que conocemos o sabemos. Así que gracias. Muchísimas gracias Ajo. también. Gracias, sí. Bueno, y a vosotros que nos estáis viendo, pues gracias por venir, como siempre, ¿eh? Y como siempre decimos aquí, pues yo soy Joel Masiebra y este es El Mundo de Marta Altamare. Feliz tarde. Gracias.